medida con respecto a la tensión. Esto sería igual a la derivada del producto, pero en función de BM. Esto es el mismo método de derivadas parciales, una derivada parcial con respecto a esta variable. Entonces tenemos que es la tensión medida por la corriente medida, primero derivado, más la tensión medida por la corriente medida, el segundo derivado. Es igual, como estamos derivando con respecto a la tensión medida, pues esta derivada se va a 1, con lo cual el producto aquí es igual al valor de la corriente medida, y aquí la corriente medida sería una constante, esto es 0, con eso todo este valor se va a 0, y aquí lo que tenemos es sencillamente el valor de la corriente medida, que es 0,874 amperios. Y ahora para el segundo término, con el mismo procedimiento, es la derivada de la potencia aparente medida, esta vez con relación a la corriente medida. Es igual a, tenemos la misma operación por pero nos damos cuenta que en este caso, como nuestra variable a valor es IM, entonces en este caso IM, aquí al derivar una constante hacemos lo mismo aquí, derivar una constante tenemos 0, todo este término se nos va a 0, y aquí este término al derivar la variable tenemos 1, con lo cual aquí tenemos el valor de la tensión medida, que es 120,6 voltios. Con estos valores reemplazamos en la primera ecuación planteada. Entonces tenemos que nuestro delta de la potencia aparente medida es igual a 0,874 amperios por el delta de la tensión medida, que es 0,3 voltios, más nuestro segundo término, que es 120,6 voltios, por el delta de nuestra corriente medida, que es 0,016 amperios. Con eso tenemos que el arrastre en la incertidumbre de nuestra potencia aparente es igual a 2,19 VA. 2,19 VA. Y con ello vamos a tener una potencia medida máxima igual a 107,59 VA y una potencia medida aparente mínima igual a 103,21 VA. Que estos datos, como dije ya al principio del ejercicio, los vamos a tomar junto con el ángulo que nos dio con las señales del osciloscopio para realizar nuestro triángulo de... Bueno, ya en un análisis final, entonces lo que tenemos aquí son los datos obtenidos en la fase 1, los datos obtenidos en la fase 2, los datos obtenidos en la fase 3 y los valores convencionalmente verdaderos. Y bueno, entonces los datos obtenidos en la fase 1 comparándolos con la fase 2, la fase 1 nos acordamos que es el osciloscopio, la fase 2 es el batímetro,
Contrariamente a lo que pues, yo pensaba al inicio, por lo menos al inicio del curso, de que un equipo digital pues era superior en sus resultados a un equipo análogo, pues haciendo el cálculo vemos que no es, pues eso no es tan cierto, ¿no? Aquí tenemos un error relativo, un error absoluto de menos 10,53, pues eso es mucho, y un error relativo de 9,74%, que es muy superior a lo que estamos buscando, que como se dijo durante el curso, pues lo ideal es tenerlo máximo al 1%, pero pues entre el 1 y el 2% se considera aceptable. Vemos que esos datos de aceptable nos los da el batímetro con sus resultados. Luego, ya a manera